Leo Zuckerman, te saludo con mucho gusto, Leo. ¿Cómo observas, qué mirada tienes sobre esto que tiene, por un lado, el filón judicial, el expediente, la carpeta, la orden de aprehensión, la aprehensión de Alonso Ancira allá en Palma de Mallorca, en España, pero todo el significado político que lleva este golpe de la 4T en contra de un hombre que fue muy, muy cercano a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray y a otros estelares de la política del pasado? ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti y a toda la audiencia, y efectivamente lo pones muy bien. Esto tiene una gran beta jurídica y una gran beta política. Y déjame comenzar con el tema jurídico, aunque no soy abogado, pero sí quisiera apuntar dos cosas importantes que tienen que ver con la parte jurídica. La primera es que este es el primer gran caso, Carlos, que va a enfrentar la Fiscalía ya con autonomía del Poder Ejecutivo Federal. En ese sentido, esta es una gran prueba al nuevo fiscal, al doctor Alejandro Gertz Manero, que yo sí creo que tiene grandes incentivos, Carlos, para para comportarse de manera autónoma y enseñarnos que está dispuesto. Creo que él mismo tiene ganas de enseñar que llegó y que las cosas ahora sí van a cambiar en la Fiscalía. Desde luego, de su informe de los 100 primeros días, sabemos que le entregaron una procuraduría hecha añicos, hecha pedazos, con poca capacidad de investigación y de perseguir judicialmente a los presuntos culpables, pero pues ese es efectivamente el reto que tiene Gertz Manero como el nuevo fiscal y el nuevo fiscal autónomo. Por lo que yo he escuchado, que ha estado, como tú sabes, en todos los medios dando entrevistas, me parece no solamente que tenemos un fiscal bastante elocuente que sabe explicar las cosas, sino bastante cuidadoso con el tema del debido proceso para que no se le caiga el caso. Y bueno, pues aquí el reto que tiene Gertz Manero es efectivamente armar bien el caso para presentárselo a los jueces, porque hoy por hoy no se nos olvide, tanto el señor Lozoya como el señor Ancira son inocentes. Se les debe de considerar culpables hasta que un tribunal los considere como tal. Ellos son inocentes hasta que se le pruebe lo contrario. El fiscal tiene la responsabilidad de armar un buen caso para convencer a un juez o a un panel de jueces, que son culpables. En este sentido, tienen que armar bien el caso. Yo recuerdo, Carlos, que cuando ocurrió lo de la maestra Elbester Gordillo, vino a mi programa el entonces subprocurador general de la República, Alfredo Castillo, y me enseñó unas cosas, unas gráficas sofisticadísimas de cómo habían triangulado el dinero la maestra y cómo tenían el caso muy bien armado de lavado de dinero. Bueno, pues a la postre resultó que estaba muy mal armado el caso, que se les cayó el caso, que la maestra fue exonerada y que le tuvieron incluso que regresar su dinero. Entonces, creo que aquí es un gran reto el que tiene Gertz Manero, pero me parece que tiene la experiencia y los incentivos para sacarlo adelante. Me quedo, Leo, con lo que dices. Tiene los incentivos y además tiene los antecedentes históricos de lo que pasa. Correcto. En términos políticos cuando la justicia la riega, cuando hacen pifias, que ahora que hablábamos recientemente de aquel documental muy bueno de Netflix de 1994, sí, que nos revivieron esta cosa tan de risa, si no fuera un tema tan serio, de Pablo Chapa Besanilla y esa fiscalía que encabezó el primer fiscal panista en un gobierno priista, en un gobierno cualquiera, un fiscal, digamos, que no era del mismo PRI, y esto, dices tú, tiene el incentivo, y yo nada más añado, y tiene los antecedentes históricos de lo que ocurre cuando la justicia se equivoca y se equivoca de manera tan grosera, tan descuidada. Y yo te agregaría un tercer elemento en el caso de Gertz. Tiene la experiencia, se le considera en la comunidad de abogados como un buen abogado, que sabe, él mismo ya pasó por la Procuraduría, sí. Entonces yo creo que tiene todos los elementos para hacer bien su chamba.
ojalá la haga, desde luego. Y la otra cosa que te quería, desde el punto de vista jurídico, remarcar, que a mí me parece fascinante, es que también este va a ser el primer gran juicio nacional que va a ser con las las nuevas reglas del sistema acusatorio, y por lo tanto va a ser público. A diferencia imagínate que a Aburto lo hubieran enjuiciado de manera pública en juicios orales, donde tuviera acceso la prensa para ver el desahogo de las pruebas, de lo que nos hubiéramos enterado. No nos enteramos porque eran esos juicios de barandilla espantosos, todos llenos de declaraciones, de fojas, miles de fojas que se llenaban, en fin. Este va a ser un juicio público y va a pasar, de hecho, la primera aduana es cuando finalmente detengan al señor Lozoya, va a tener que ir a un juez de control, Carlos, y ahí la Fiscalía va a presentarle los cargos y el juez va a tener que decidir si el juicio lo sigue el señor Lozoya libre o lo sigue encarcelado. Y la segunda cosa es cuánto tiempo les dan a la defensa para prepararse para el caso, y que, pues, digamos, pueden ser 3, 6 meses, ya también eso es diferente del pasado, tienen que ser más expeditos, no tienen que durar años, sino que pronto se realizará el juicio y será un juicio ya con otro juez, pero será un juicio público. Entonces, bueno, esto también le adiciona un elemento muy interesante a la parte jurídica, ¿no te parece? Sin duda alguna, buen punto, sin duda alguna, esto de que esté sujeto a la oralidad y a la publicidad del desarrollo de este juicio le añade un factor importante, un valor inédito. Sería la primera vez, bien lo dijiste, la primera vez que esto ocurra. Y ahora, la otra beta. Fíjate, perdón, Carlos, que sí se hizo público y sigue así, es el de Duarte, pero no creo que el de Duarte tenga, finalmente es un juicio importante, un político importante, pero es más en el ámbito veracruzano, regional. Este sí, potencialmente por lo que puede salir, pues creo que puede ser un caso más gordo, lo cual me lleva a lo que creo que me ibas a preguntar, que es la veta política, ¿no? Por supuesto, la veta política, que ahí sí dispara para todos lados. Bueno, aquí yo creo que la gran duda, Carlos, es si Lozoya ve que la Fiscalía efectivamente tiene pruebas sólidas y dice, hombre, pues es un hecho que yo voy a caer, y entonces ahí tiene dos opciones. Decir, bueno, pues caigo yo solo, me trago yo ese sapo, ¿no? Yo seré el chivo expiatorio del gobierno de Peña Nieto, esa es una opción. La otra opción es decir, no, si yo caigo, caen junto conmigo los demás que están que podrían estar implicados en este caso. ¿Y no es, Leo Zuckerman, un poco el aviso que quizá entre líneas da Javier Coello, el abogado, cuando dice, no, si Emilio Lozoya está en el banquillo de los acusados, yo llamo a Enrique Peña Nieto a que testifique? Correcto, es exactamente. Javier Coello dice dos cosas muy interesantes. Primero, mi cliente no tocó ni un centavo de ese dinero. Entonces, si hubo transferencias de Odebrecht, etcétera, pues a lo mejor sigue allí el dinero, mi cliente no tocó. Ese es en el caso de Odebrecht. En este otro caso de agronitrogenados es diferente, pero dice eso Coello, implicando pues que a lo mejor sí hubo dineros ahí de sobornos, pero que al final el dinero no se lo quedó Lozoya. Segundo, lo que tú dices, y él ya lo dijo, yo voy a llamar al Consejo de Administración de Pemex. En el Consejo de Administración de Pemex estaba Luis Videgaray, secretario de Hacienda, Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, en fin, y incluso dijo el abogado Coello, si es necesario, al presidente Peña. Bueno, esas cosas se escuchan, ¿no, Carlos? Por supuesto, y resuenan. Resuenan, y la pregunta es qué van a hacer ellos, los otros, cómo van a reaccionar. Y bueno, pues yo quisiera terminar mi comentario. Creo que ha revivido en estos días el famoso tema de si hubo o no un pacto de impunidad
entre el saliente presidente Peña Nieto y el entrante presidente López Obrador, un pacto que muchos dudábamos que existió, pero que conforme pasaba el tiempo, empezaba a tener más credibilidad, pues en la medida en que hace un par de semanas veíamos al expresidente Peña Nieto muy contento, brindando en una boda con su nueva novia, pues los videos y las fotografías de esa boda lo que decían es, pues este señor se siente intocable, está tranquilísimo, en lugar de estar corriendo por Irlanda como otro expresidente, pues está aquí en México brindando feliz con su nueva novia. Entonces, cada vez adquiría más credibilidad la tesis, la hipótesis de un pacto. Bueno, pues ahora regresa este tema, ¿hubo pacto o no hubo pacto entre Peña y López Obrador? Que esa es ya la parte política, que se adereza, por cierto, con el hecho de que tengamos una fiscalía autónoma, porque a lo mejor hubo pacto, pero el fiscal hoy es autónomo, y la pregunta es qué tan autónomo se va a comportarse en este caso. Entonces, creo que apenas son los primeros pasos, Carlos, de lo que será una historia que tendremos que seguir adelante con muchísimas cosas que van a salir en el camino. Completamente de acuerdo contigo, Leo, y me remitiste a ese viejo chiste de los galleros y el iluso que llega y pregunta en el palenque, pues, ¿por quién hay que apostar? Y le dicen, no, hombre, por el Colorado, que es el bueno. Le ponen una zumba al Colorado y cuando reclames, oiga, usted me dijo que el bueno era el Colorado. Le dijo, sí, pero el Pinto es un hijo de la... Y entonces quedaría como esta idea, lo que estás planteando, ¿no? Es decir, quizá si hubiese habido alguna especie de acuerdo implícito, de palabra, un sugerido, el decir, bueno, sí, fui yo, pero ya con el doctor no, y yo ahí sí, pues, no puedo hacer nada. Entonces se pone interesante. Muchas gracias, Leo. No, muchas gracias a ti, Carlos. Feliz fin de semana para ti y para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Leo Zuckerman, el maestro Leo Zuckerman, en Su Hora de Opinar.